trabajo docente colectivo y la democratización de la organización escolar. Nos presentamos con Rosana Bogliara, que es la secretaria general de UTELPA, Sindicato de Base CETERA, y el mío, Fabián Pesín, prosecretario gremial de la Junta Ejecutiva de CETERA, representante de ACMER Entre Ríos. Ambos vamos a estar a cargo de la coordinación de la comisión para poder llevar adelante la misma con los 3 disertantes que luego presentará mi compañera Roxana. Es importante resaltar, primero bienvenidos, es importante resaltar el lugar en donde estamos, lugar que ha significado una historia negra sobre el accionar de las Fuerzas Armadas en lo que fue el momento de la represión y del todo el gobierno de facto. Este lugar emblemático, recuperado, donde hoy estamos realizando el Congreso Pedagógico de CETERA, tiene una gran relevancia en lo que en la lucha de los derechos humanos respecta. Todo el acontecer que tuvieron que pasar los casi 5.000 detenidos, desaparecidos y algunos sobrevivientes que pasaron por este sector, son esos sobrevivientes los que pudieron dar testimonio en muchos de los juicios que hasta el día de hoy se están realizando y pudo así juzgarse a los generales y genocidas que llevaron adelante todo este genocidio en ese periodo tan nefasto, ¿no? Días pasados habrán escuchado, leído, visto la declaración de la UNESCO declarando el espacio de la memoria como un lugar para el recuerdo y poder tener en alto este espacio de la memoria para nuestras acciones del campo popular, sosteniendo las reivindicaciones que a lo largo del tiempo pudimos conquistar, resistir cualquier intento y obviamente que permanezca siempre en el seno de los trabajadores en pos de la lucha de los derechos del campo popular, ¿no? Así que bienvenido, resaltar, nuevamente, este lugar es de principal significación en lo que respecta a CETERA y en toda esta lucha de los 50 años que lleva adelante desde aquel 11 de septiembre del 73, ¿no? Así que bienvenidos nuevamente, dejo a cargo de la compañera Rosana. Rosana va a llevar adelante la presentación de nuestros 3 compañeras panelistas para poder comenzar con la comisión. Muchas gracias, Fabián. Bueno, una vez más, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esta mesa de trabajo se llama el trabajo docente colectivo y la democratización de la organización escolar. Para llevar adelante este panel tenemos 2 compañeros y una compañera con muchísima trayectoria en este trabajo y en la investigación respecto del trabajo docente, la organización escolar de manera democrática y colectiva. Vamos a escuchar en primer momento a Luz Alberguzzi. Luz es licenciada en Ciencias de la Educación, estudió en la UBA, en la Universidad Pública, integrante del Instituto de Investigaciones Educativas Marina Vilte y del equipo de coordinadores de la Escuela de Formación de la CETERA, es parte del equipo de investigadores y de investigadoras de nuestra CETERA, docente en institutos de formación docente y en la Universidad Nacional de Hurlingham. Es coordinadora académica de la Diplomatura Superior en Conducción Educativa, Joaquín B. González, aquí en Cava, y es la subsecretaria académica de la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIPE. Es un gusto enorme escucharte, Luz. Bienvenida. Bueno, gracias. Tengo que decir que estoy nerviosa porque eso me va a tranquilizar. Gracias. Estamos entre compañeros. Agradecerle a mis compañeros, agradecerle a Fabián, a Roxana y por supuesto a Sonia, a Leso y a Miguel Dualde
por la oportunidad de ser parte de este enorme panel en un nuevo Congreso Pedagógico de la CETERA. También decirles que lo que voy a contarles en este momento no es una invención individual, sino que es parte del fruto de un trabajo colectivo que venimos desarrollando en el Instituto de Investigaciones Marina Vilte y que también retomamos a través de las propuestas de formación en la Escuela de Formación de la CETERA. Ahí hay algunas tutoras del curso de directivos. Me siento muy honrada de poder ser parte de esos espacios de construcción colectiva de saber, junto con mis compañeras, maestra Adriana Puirós, con Liliana Pascual, con María Abal Medina, con Andrea Núñez y con el compañero Miguel Dualde, y muchos otros compañeros y compañeras de los sindicatos de base que se van sumando en cada una de las etapas que toda investigación exige, ¿no? Así que bueno, decir que lo que hoy un poco quiero que pensemos juntos es producto del trabajo de todos ellos y ellas. Voy a organizar la presentación a propósito de un tema que entiendo que no van a tomar nuestros compañeros, que no nos hablamos antes, pero que nos conocemos en los recorridos, que es el lugar de la conducción escolar y la democratización o la participación, pero haciendo un recorrido fundamentalmente en clave histórica sobre el lugar del Estado y qué estatuto le fue otorgando a la idea de conducir la escuela, ¿no? Y antes de empezar, también quiero hacer una especial mención a nuestro compañero Luis Caveda, maestro, director bonaerense, con quien tuve el honor de compartir espacios de trabajo y de construcción desde la CETERA. Bueno, a mí me gusta siempre empezar a pensar a partir de una pregunta, y esa pregunta es ¿qué significó, qué ha significado el trabajo de conducir la escuela, una escuela, en los últimos años? Creo que el primer término que se nos viene rápido a la mente es el de la idea de la gestión, ¿no? Conducir una escuela es gestionar. Es un concepto que en nuestro país, como en general en Latinoamérica, se vino instalando desde hace muchos años, principalmente a partir de los discursos desarrollistas. El gobierno de Frondizi, que llega al poder con un peronismo proscripto, comienza a aplicar diferentes políticas que reorientan el lugar del Estado y con eso la definición de la responsabilidad de esos actores locales, entre ellos no solo los docentes, sino fundamentalmente los equipos de conducción. Ustedes saben que en ese momento se inicia el proceso de descentralización educativa, fundamentalmente para las escuelas primarias, como ese proceso de transferencia de la nación a las provincias, que lo que hacía fundamentalmente era desconcentrar el poder nacional en los territorios, incorporando así iniciativas individuales, personales, de sujetos y también de un sector privado que entraba fuertemente en expansión. Yo creo que este es un elemento fundamental para entender la manera las lógicas que se empiezan a introducir en la escuela, en tanto y en cuanto se empieza a pensar la escuela con un marco de saber asociado a una empresa, ¿no? La forma de entender y pensar lo público y la escuela pública desde la lógica fundamentalmente empresarial. Es decir, de las manos de estos discursos desarrollistas y también en un momento de una utopía, de una sociedad modernizada y tecnificada, la educación queda al servicio de lo que empezó a llamarse fuertemente la creación de recursos humanos capaces para producir el desarrollo económico, restándole relevancia fundamentalmente al componente político de la educación y a la construcción de la ciudadanía.
Esta operación se realiza con otra operación discursiva que para mí resulta importante, que es la de instalar en nuestra sociedad la idea de un Estado ineficiente, incapaz, inservible, que no comprende las necesidades locales, ¿no? Por lo que esa transferencia de escuelas otorgaría no solo transparencia, sino también mayor protagonismo a las comunidades locales, que se piensa o se tiende a pensar que sí saben de las realidades y sí saben de las necesidades concretas para poder actuar, con recursos que, por supuesto, también deben gestionarse, ¿no? En este escenario lo que quiero decir es, empieza a utilizarse la idea de gestión escolar muy asociado a la idea de gestionar recursos materiales y humanos, administrativos, organizativos, gestionar todos esos recursos y evaluarlos, porque finalmente allí estaría el éxito. Y cuando los recursos son escasos, cosa habitual, un buen gestor es aquel que trama comunidad, y a esta comunidad le voy a poner muchísimas comillas, comunidad en términos de autoabastecimiento en las necesidades. Entonces, si bien ya en este momento estaba presente una actividad de los equipos de conducción en torno a esas comunidades, funcionaba más a la demanda, no a la construcción de algo, sino a lo que la escuela precisa para poder funcionar mejor. Por supuesto que todo esto se presenta de una manera mucho más profunda y con un nivel de crueldad que por supuesto también incluye otras dimensiones de la conducción escolar durante el gobierno de facto, ¿no? Lo que digo es, si antes el poder y la responsabilidad de garantizar la educación estaba en manos de un Estado nacional o de los estados provinciales, en esta etapa, en un contexto de creciente implementación de políticas neoliberales, los actores responsables de la educación son múltiples, pero fundamentalmente son las directoras y los directores responsables de esa planificación, de esa gestión, de esa distribución de recursos, los que deben dar respuesta a la garantía del derecho a la educación y en esa lógica la capacidad de gestionar la escuela está más bien asociado con lo que cada uno de los directores y directoras pueda aportar. Sin extenderme mucho más en esta idea, sí quiero decir dos cosas que a mí me parecen bastante relevantes. Una es que durante la dictadura cívico-militar, los 5 ministros de Educación, aún con sus diferencias, tuvieron al orden y al control como elementos centrales de su política. Y lo quiero traer porque me parece que son 2 elementos que hoy, en la coyuntura actual, aparecen en los escenarios también de discursos políticos. El orden, el control como elementos centrales de la política, las Fuerzas Armadas, la oligarquía y algunos sectores vinculados a la Iglesia consideraban la necesaria limpieza del sistema y el establecimiento del orden con acciones de reducción, desmantelamiento y privatización del sistema educativo. Y si para Bruera, el primer ministro de Educación de facto, el orden y la disciplina permitirían la libertad, y traigo esto de verdad muy a propósito en el marco de la coyuntura actual, la creatividad de los hombres y las mujeres, para Lerena Amadeo era un fin en sí mismo. Lerena Amadeo considero que fue uno de los más radicales. Adriana Puigros lo define como a la derecha de Estrada, ¿no? Más, a la derecha de Estrada.
Y el segundo elemento, la identificación de la descentralización asociada a la mayor democratización y a la participación local, están también muy presentes en las conclusiones del Congreso Pedagógico Nacional de 1884-1888. Congreso muy cuestionado en relación a quienes participaron y quienes no. La docencia, representada en sus sindicatos, han sido de las voces más ausentes en aquel Congreso. Este proceso se enmarca en un mecanismo que permitiría a las comunidades, ya entendiéndolas como usuarios de la educación, actuar en la demanda y oferta para producir modificaciones en las instituciones escolares. Esta participación es la que mejoraría el orden y el control, produciendo mejoras en una calidad no muy definida o sí medida por algunos estándares. La descentralización, entonces, aparece como un proceso que permite que esos bienes y servicios públicos, y fíjense cómo lentamente estoy evitando la noción de derecho para hablar, son influenciados por el mercado respondiendo a las preferencias de esos usuarios, que son los individuos, que son nuestros estudiantes y sus familias. Desde esta perspectiva, las reformas descentralizadoras llevarían a pensar que la eficiencia en el sistema educativo está dada por gestiones institucionales flexibles y cercanas a las preferencias locales. Todo esto, por supuesto, con la creciente desconfianza de la acción del Estado, que veníamos diciendo, la supremacía de la acción privada y también la penetración de los intereses de los organismos multinacionales, multilaterales de crédito. Digo, si ya en ese momento existe una fuerte impronta tecnocrática en las esferas de lo político, imagínense esa impronta tecnocrática en las esferas de lo que significa conducir la escuela, ¿no? Ahí es donde uno podría decir aumentan las demandas burocráticas, ¿no? El director, la directora, es aquel tecnoburócrata, ¿no? Que logra que la cosa funcione con cierto orden y control. ¿Qué participación se puede promover en ese tipo de conducciones? Aquella que controle el orden, aquella que garantice que la máquina fordista, podríamos decir, funcione, ¿no? Se profundiza entonces un modelo de organización gerencial de la escuela, ¿no? El director, la directora, ministros de educación son reconocidos en su rol de gerentes de recursos humanos. La construcción de comunidad entonces será solo efectiva si contribuye a engordar la capacidad de acción de ese director o esa directora. Es decir, cualquier actor que venga a hacer una pregunta, que venga a instalar una situación conflictiva, no estaría haciendo de la posible construcción de comunidad en estos momentos. Otro sentido que empieza a hacerse muy presente y que está muy vinculado a los discursos actuales, está vinculado al liderazgo y al mérito. Bajo estas ideas, un buen equipo de conducción es aquel que es líder, que logra contagiar a su equipo, además es su equipo, ¿no? Y mejorar el clima de trabajo aun cuando nadie hable de condiciones institucionales dignas. Discursos liberales que colocan a ese mérito individual como un criterio de justicia. Ya no hay sujetos a los que los derechos los asisten y que tiene que haber un Estado garante de aquel derecho, sino sujetos, directores, directoras, estudiantes, docentes, que tienen derecho si el mérito de poder hacer tal o cual cosa así lo demuestra. El liderazgo escolar
aparece entonces como un componente central para aumentar la eficiencia de la educación en el discurso político nacional. Y tenemos que decir también que es un concepto y una idea que está muy presente y muy impulsada por la OCDE, la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico. Esta trama lleva a la defensa, entre otras cosas, de las escuelas autogestionadas, escuelas charter, voucher, propuestas que incluyen la autonomía en la administración financiera junto con la asignación del salario docente y no docente, junto con la autonomía en la definición qué enseñar. Todo ese combo constituye esa noción de escuelas autogestionadas. En ese lugar de escuelas autogestionadas, el fracaso o el éxito de una escuela está fundamentalmente puesta en esos equipos de conducción, en lo que logran o no logran esos equipos de conducción. Lo que quiero decir es que con ninguna de estas dos concepciones, ni con la gestión administrativa o burocrática, ni con el liderazgo, ninguna de estas dos miradas permite la discusión sobre las condiciones institucionales. Discusión que es necesaria para fortalecer las instancias de participación docente, para favorecer las instancias de comunidad, participación estudiantil y para favorecer también las instancias de participación con las familias. Y que todo eso, finalmente, sea en pos de fortalecer la enseñanza, ¿no? Asunto central de la escuela. Porque en realidad lo que hay atrás de estos discursos no gira solo en torno a cómo se administra la escuela, sino fundamentalmente se asientan sobre un Estado que, como mucho, debe hacerse presente para quien no pueda consumir educación por la vía del mercado. Por eso me parece que es importante pensar el lugar de los equipos de conducción con la mano del rol del Estado, porque cada vez que tuvimos un Estado que promovió la introducción de lógicas mercantilistas, empresariales y de responsabilidades individuales, es decir, por sus propios méritos, las y los directoras y directores quedaron en el centro de las miradas como responsables de un desdibujado y negado derecho a la educación. Estas dos concepciones tampoco nos permiten discutir la enseñanza. Ni la gestión ni el liderazgo nos permite discutir la enseñanza, pero fundamentalmente porque nos oculta la noción de sujetos de derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación y de nuestros estudiantes. Y el último elemento que no nos permite es entender el carácter político de la escuela. Y desde ahí es que con muchas compañeras y compañeros venimos formando, promoviendo, pensando la conducción escolar desde la concepción de gobierno, donde entendemos que el conflicto es parte necesario y deseable de cualquier sociedad, por tanto de la escuela también, en contraposición de ese orden y control, ¿no? Un carácter político que denuncia la injusticia y por lo tanto diseña dispositivos de intervención para generar condiciones de igualdad y de justicia educativa. Y en ese sentido, la posibilidad de conducir democráticamente una escuela otorga la posibilidad también de hacer escuelas participativas. Y allí, ya no yendo a buscar lo que necesito,
sino haciendo valer, y estoy usando esta palabra en el sentido más humano del término, todas las voces y todas las manifestaciones. En la pandemia, lo hemos visto en investigaciones que llevamos adelante desde el Marina Vilte, ante la incertidumbre sobre el cómo hacer nuestro trabajo docente, una vez suspendida la presencia física en las escuelas, lo que primero emergió fue el fortalecimiento de los lazos entre maestras y maestros. Fueron los vínculos con actores relevantes para nuestros estudiantes, con movimientos sociales, con las madres que cocinaban en los comedores, con los clubes de barrio. Los equipos de conducción buscaron esas redes institucionales para llegar a cada casa, a cada estudiante, a cada familia. Está en la esencia, de nuestro trabajo docente, esa construcción colectiva. Pensar así la conducción escolar, y con esto voy cerrando porque entiendo que ya estamos, exige la acción de convocar alrededor de un proyecto político-pedagógico colectivo, con un Estado que garantice las condiciones institucionales para poder pensar esa escuela democrática latinoamericana, emancipadora, despatriarcal, feminista. Una escuela participativa es una escuela justa, y a la inversa, una escuela justa es una escuela participativa, donde las diferencias no se convierten en desigualdades y donde la desigualdad jamás es vista como algo natural o neutral. Para eso los equipos de conducción entienden que esas diferencias son los ámbitos fértiles para actuar y las desigualdades son actos de injusticia desde donde hay que denunciar y construir escenarios de justicia. Quien conduce, gobierna, decimos con un montón de compañeros y compañeras, y quien gobierna toma decisiones en escenarios de conflicto. Quien gobierna sabe mirar a cada uno y cada una, las y los convoca a ser parte de esa escuela, los invita a esa construcción de manera constante y cotidiana, no admite la resignación. Y cuando encontramos este tipo de director y directora, yo les aseguro, nadie espera que ese dire venga a organizar correctamente los recursos, gestión, ni que los optimice para satisfacer la demanda y generar buenos climas de trabajo, liderazgo. La escuela no espera. Por el contrario, pone a circular la palabra y pone fundamentalmente y recupera el aspecto político de la institución, entendiendo que nuestro trabajo es el de la construcción de un proyecto político, pedagógico, que desafíe fundamentalmente los escenarios de coyuntura actual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luz. En este contexto y en este tiempo que estamos viviendo, cómo estas categorías de análisis y estos conceptos de los que Luz habló y que tiene que ver con ese modelo y ese proyecto de educación, el control, el orden, el individualismo, la meritocracia, la privatización, en contraposición a la escuela que queremos, a la escuela por la que luchamos todos los días, a la escuela pública. Cuánto para seguir pensando y más que nunca interpelándonos en este momento histórico, ¿verdad? Seguimos, vamos a escuchar a Germán Cantero. Es profesor y es licenciado en Ciencias de la Educación, es especialista en Administración Universitaria en Río de Janeiro, Quebec, y doctor en la Universidad de Buenos Aires, Ciencias de la Educación. Acá hay una frase entre comillas que seguramente es de tu autoría, Germán, y dice: deudor de lo que me enseñaron mis maestras y maestros en las experiencias que investigué y de lo que aprendí de mis compañeros latinoamericanos en las becas que compartimos.
Su último libro publicado, Escuelas de Dignidad, el derecho a la política amanece en otra escuela. Lo escuchamos a Germán. Aclaramos que luego de que los compañeros y la compañera en su ponencia, tenemos después un tiempo para preguntas y para intercambiar entre todas y todos. Bueno, muchísimas gracias, Luz, por tu alocución. Si me permitís, si tu padre te escuchara, estaría muy feliz. Yo quiero agradecer a los compañeros de CETERA haberme invitado a participar de este panel en un momento histórico y simbólico que yo me atrevo a calificar límite. Yo por eso vivo esta invitación como un compromiso muy especial. Precisamente hablar del trabajo colectivo y de la democratización de la organización escolar en el contexto en el que un amplio espectro opositor se dispone a acabar con esta modalidad de trabajo, es por lo menos una circunstancia, ojalá que así sea, que habremos de recordar. Hacerlo además en el marco donde la CETERA realiza la celebración de este 50 aniversario bajo el lema "La escuela pública construye democracia y derechos humanos", en circunstancias en las que la propia sindicalización se cuestiona, en el que la democracia como sistema de convivencia quiere ser reducida a una mascarada procedimental, y en el que los derechos humanos son considerados un curro, nos recuerda a los prolegómenos de tiempos similares que ya vivimos y no queremos volver a vivir. Pero como si esto fuera poco, como dicen los vendedores, participar en este panel en este ámbito, cuya densidad simbólica no podría ser mayor. En este momento en que precisamente los viejos fantasmas del horror vuelven a agitarse, me produce una mezcla de congoja y de enorme indignación. Pero a esto, por suerte, acaba de salir al cruce la declaración de la UNESCO como este centro de la memoria, la verdad y la justicia como patrimonio universal, y se acaba, como todos ustedes saben, de aprobar con media sanción de diputados la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo como una universidad nacional. Yo que cuando la universidad se creó, esto es una digresión, me acuerdo que me dieron el teléfono de Eve para pedirle que me contactara con el responsable de la universidad, porque en esta historia que nos caracteriza de ciclos consecutivos, de suspensión de derechos y de nueva recuperación, etc., cuando se generan cada uno de estos hitos de esta historia, generan instituciones nuevas en el ámbito, por lo menos de las universidades. No quiero hacer el detalle, pero el caso de la Universidad Popular de las Madres es uno de esos hitos que está hablando de un tiempo nuevo que acababa de comenzar. En mi caso les voy a hablar desde lo constatado a lo largo de un proceso de 20 años de investigación. Una investigación que defendí como tesis en la UBA y que culminó en un libro
entre cuyos editores, coeditores, figura precisamente la CETERA, además, bueno, de Claxo, UBA y el UCOP, que sería el Instituto Universitario de la Cooperación, que depende del CCC, del Centro Cultural de la Cooperación. El libro se titula, como dijeron aquí, Escuelas de Dignidad, el derecho a la política amanece en otra escuela. Un libro que lamentablemente y por ahora está en soporte digital, pero como la ventaja es que en cualquier momento cualquiera lo puede descargar en apenas 5 minutos. Este es de libre disponibilidad y yo he firmado una autorización para que así se haga. Después les digo por qué deseo que esté impreso pensando en otra función. La investigación en que se apoya el libro, se tituló, esa investigación larga, Prácticas de Gobierno Escolar como prácticas de educación popular en escuelas públicas. Y esa fue la tesis que defendí. Y tesis y libro ponen el foco en un tipo de práctica que la tradición crítica concibe como transformadora. Tesis y libros hablan de gobierno escolar después de haber comprobado que un grupo significativo de directoras y directores de escuela construyeron con sus equipos la suficiente autonomía relativa como para significar a sus gestiones como gestiones de gobierno. Pero no de cualquier gobierno, sino de aquel capaz de operar como un currículum total. Después puedo entenderme sobre esta categoría. Currículum total de educación popular en escuelas públicas. Es decir, un currículum entendido como el compendio de experiencias que la institución ofrece desde la perspectiva de los que enseñan y gobiernan en ella, desde la perspectiva y desde el estímulo de quienes enseñan y gobiernan en ella. Son estas experiencias de educación temprana que para los niños, es decir, el gobierno de la educación en una escuela, pueden ser sus primeras experiencias, y esto lo quiero remarcar, de relación con el poder. En un ámbito público, piensen en niños de 7 años, 6 años, cuya primera relación fuera de su familia, de su casa, de su ambiente protegido, con el poder en el ámbito de lo público, está en la escuela. Entonces, esas primeras experiencias, esas primeras relaciones con el poder pueden ser, entonces, el principio de un proceso de construcción de ciudadanos mínimos, o por el contrario, el inicio de una experiencia de inclusión en una pequeña sociedad sustantivamente democrática, la escuela, y de iniciación en una ciudadanía protagónica. Yo desde lo que pude investigar y como parte de este currículum total, el currículum sería toda la experiencia potencialmente educativa que generan precisamente estas prácticas de gobierno escolar. Las prácticas que investigué estaban orientadas en tres líneas. Prácticas orientadas al conocimiento de los sujetos
sus contextos, necesidades y problemas de los chicos o de los pibes, prácticas orientadas al ejercicio de los derechos conculcados, es decir, pisoteados, y prácticas orientadas a la construcción de viabilidad, es decir, de reforzar la viabilidad de lo que se venía construyendo en la escuela pensando a futuro. Y estas prácticas que investigué en escuelas, son prácticas que atienden a las tres clases sociales, grandes grupos, que yo denomino clases subalternizadas. No subalternas, subalternizadas, porque lo que quiero destacar es que detrás de esta subalternidad hay un sujeto al que denunciar como responsable de la subalternidad. Y esas clases, esos tres grupos, esos tres grandes grupos, son los niños de las clases marginadas urbanas, los niños del campesinado y los niños de pueblos originarios, en el caso de mi investigación, los mocovíes o mocoy, los huichí y los mapuches. Estas prácticas yo las fui relevando en 5 regiones geoculturales. El conurbano bonaerense, La Matanza y Florencio Varela particularmente, el litoral, Patagonia, el impenetrable chaqueño, el sur de Brasil y sin la misma profundidad las experiencias jujeñas de la Tupac Amaru. Estas experiencias, a su vez, tuvieron lugar en 2 ámbitos. En las pequeñas escuelas donde se generó esta iniciativa por una escuela distinta, una escuela que desde ese currículum total de estímulos que de los directores y directoras y sus equipos orientaran el sentido de la educación y alentaran a los docentes, a los chicos, a los vecinos, por supuesto, a las instituciones del barrio, en un sentido liberador, en un sentido emancipador. Estas prácticas las relevé en esas regiones y habían surgido en pequeñas escuelas. Digo pequeñas porque aunque tuvieran 1000 alumnos algunas, a mí me inspiraba mucha ternura, digamos así, su fragilidad. Y con su fragilidad la vulnerabilidad que hacía que una escuela, cuando cambiara su equipo directivo o cuando ocurría algún accidente, digamos, entre los personajes principales, se fuera disolviendo como experiencia. Aunque sí generaba como en racimo algunos hijos en escuelas que iban tomando esa experiencia. Pero también investigué en escuelas que formaron y forman parte de movimientos sociales, como el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que estuvo en los orígenes de la experiencia que yo investigué en el impenetrable chaqueño, en la localidad del Sausalito, por allá por el río Teuco, casi en el cruce entre Salta y el Chaco. Y el movimiento de los sin tierra en Brasil, en el sur de Brasil.
Y las organizaciones en donde también investigué fueron el movimiento, la organización Gente Nueva, que tiene alrededor de unas 8 escuelas en la periferia de Bariloche, que no es el Bariloche turístico. Los invito a conocer en invierno la periferia de Bariloche y ver qué pasa con, bueno, todos los empleados, todo lo que sería, comillas, la servidumbre del mercado de turismo, vive ahí y pasa mucho frío y pasan penurias enormes, además de la escasez como, digamos, que atraviesa como categoría toda su vida. Y la organización barrial Tupac Amaru, que no la pude estudiar como hubiera querido, porque algunas mujeres muy cercanas a mí me dijeron: Germán, si vos seguís, nunca vas a terminar. Entonces, bueno, y una de esas mujeres está llegando acá, no aquí, pero a uno de los grupos, que es Teresita Sirven, que fue mi querida directora, y la otra fue la propia, mi mujer, mi esposa. Bueno, por la razón que son de explicar, 20 años investigando afecta a cualquier familia. Ahora, centrándome en las prácticas que interesan para este panel, quiero contarles que, en primer lugar, todas ellas fueron de carácter colectivo, con la participación no solo de los equipos directivos, sino, primero, de los chicos, de las familias y de todas las instituciones de los barrios o entornos rurales, si se trataba de escuelas rurales. Y lo hicieron a través de múltiples dispositivos. Los dispositivos de participación fueron muy variados según las escuelas. Les doy algunos casos. Talleres con padres al que los padres dedican una jornada completa a analizar los problemas de sus hijos, a compararlo con sus infancias, con sus historias de vida, a debatir sobre las propias realidades laborales, barriales, familiares, a hacer como pequeñas asambleas para decidir qué hacer con esas realidades, analizar incluso la situación sanitaria de los barrios con los centros de salud, las adicciones, las violencias intrafamiliares, etc. Consejos de aula que fueron concebidos preferentemente para alumnos y padres, con la participación del personal docente, donde los chicos debaten con los papás los problemas del aula. No es la cosa individual que el director o la directora llama a un padre y el padre o la madre ya imagina qué se habrá mandado mi hijo para que me llame. Bueno, toda esa historieta nada tiene que ver con con esta manera de encarar la problemática cotidiana de la escuela. Y las asambleas barriales para tratar los problemas del vecindario, en donde la escuela suele ser la única institución pública disponible para servir de ámbito de debate, tratamiento y resolución de los problemas del barrio, y donde la escuela misma se compromete con esos problemas y con la gestión y la lucha, si corresponde, en la resolución de los problemas. Incluso también
los encuentros anuales de evaluación que algunas escuelas realizaban, con la participación no solo de los padres, sino de los vecinos del barrio y la presencia, bueno, de todos los chicos, la presencia de los docentes, del personal directivo y del personal de servicio de la escuela. Entonces, una gran reunión que en el caso de una de las escuelas es todo un acontecimiento de todo el vecindario. Hay muchos otros dispositivos más, pero para que el tiempo no se nos vaya al diablo, omito la enumeración. También hubo dispositivos de inclusión, ¿no? Que fueron en sí mismos también democratizadores. Por ejemplo, a través del conocimiento de la realidad concreta de cada barrio, con lo que una docente llamó el relevamiento permanente, es decir, una recorrida sistemática del de los barrios para constatar los problemas, para constatar en qué medida la acción de la escuela con los vecinos, con los padres, iba resolviendo o modificando, puedo dar ejemplos, de esa situación. Y eso, además, con un esfuerzo de descentramiento cultural, que es una de las cosas más difíciles, sobre todo cuando se trataba de culturas muy diferentes como las culturas de pueblos originarios con las que tenían que tratar. Y ahí, bueno, había que investigar las realidades de cada una de esas comunidades y, bueno, tengo relatos a patadas de hasta dónde llegaron los esfuerzos por conocer y entender la cultura de esos chicos y sus familias con esas diferencias importantes en términos culturales. Y a partir de ahí la tarea era desnaturalizar esos problemas, decir que esos problemas no habían surgido por el destino o la fatalidad, ni eran producto de un Dios que los castigaba por sus horribles pecados, y entonces esos, digamos, después de naturalizar de esa manera los problemas y decir que eran cosas que podían modificarse, venía el momento de problematizar. ¿Qué quiere decir problematizar? Habiendo desnaturalizado, habiendo dicho, mirá, esto no es normal, esto no tiene por qué ser así, vos no te merecés tampoco semejante situación, poder entonces convertir eso de que se desnaturaliza en un problema, es decir, en un objeto de acción que puede culminar en atenuar el problema o resolverlo profundamente, según el tipo de problema. Y esa práctica por atenuar o resolver el problema, lo más importante es que comienza y comenzaba en la propia escuela. Es decir, la propia escuela, los propios chicos, sus padres, sus vecinos, las instituciones del barrio, acompañados de los directivos y los docentes, se comprometían en una lucha por resolver o por lo menos atenuar un problema si era, como dice Paulo Freire, la escuela no lo puede todo, pero puede algo. Entonces, quizás el día de mañana, cuando esos chicos fueran mayores,
podía derivar en una praxis de lucha por defender sus derechos y resolverlos. ¿Esto qué requiere pedagógicamente hablando? Lo que yo llamo una inversión no de dinero, sino de dar vuelta, una inversión pedagógica. ¿Qué es una inversión pedagógica? Tomar los principales problemas de los chicos y convertirlos en el núcleo del tratamiento del currículum oficial. ¿Para qué? Para que el currículum se reorganice como en cada caso corresponde. ¿A partir de qué? De los problemas reales de ese vecindario, de esa zona de campo, etc. Y entonces, de esa manera, las maestras y maestros que fueron mis maestras y mis maestros, y esto lo digo sin ninguna demagogia y con total sinceridad, de ellos aprendí lo que no aprendí en ningún posgrado, que me perdonen las universidades que fueron sede de algunas experiencias mías, pero las que realmente me enseñaron lo que era el núcleo de una pedagogía transformadora o potencialmente transformadora fueron esas mujeres y sus equipos, y algunos hombres que también hubieron. Entonces, a partir de esto, de esta sistematización de dos experiencias, mi propósito es sembrar la semilla de la política como un derecho humano y popular. Es decir, a partir de este proceso que comienza con el relevamiento de los problemas, los desnaturaliza, los investiga y comienza a hacer luego de problematizarlos un principio de praxis pedagógica. A partir de eso, los chicos pueden acceder al derecho que yo considero un derecho humano, a la política, como un derecho bisagra. ¿Por qué bisagra? Porque abre la puerta a los demás derechos y porque acorta aquello que todos sabemos, que entre el derecho y el hecho hay un largo trecho. Entonces, para terminar, esto yo espero, confío en que poquito a poco vayamos a ir derribando aquello que muchas veces le he oído a muchos políticos de esos llamados, entre comillas, de raza, y que me dijeron una vez en forma de advertencia, y yo lo tomé como la inoculación de un contraveneno. Germán, no hay que avivar a los giles. Y esto es algo que lo he escuchado en lados que son claramente opuestos, pero también del palo o cercano. Entonces, cuidado, porque a veces para esto de no avivar a los giles hay bastantes justificaciones. Por ejemplo, la gobernabilidad que se arriesga. Bueno, de esto podemos hablar, dar ejemplos, etcétera. El libro lo tengo acá, pero no quería asustarlos porque tiene 555 páginas. Entonces, si después lo quieren ver y lo pueden bajar, cuando ustedes quieran, lo pueden hacer. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Germán. Gracias por avivarnos. Gracias. Para seguir pensando, creo que hay que leer tu libro y me invito y los invito a leerlo porque tiene que ver, ¿cómo? El título, Escuelas de Dignidad, el derecho a la política amanece en otra escuela. Porque también tiene que ver, la verdad es que Luz y Germán no se pusieron de acuerdo, pero realmente es neurálgico lo que ambos proponen, ¿no? La escuela desde el Estado presente y el gobierno de la escuela. Y qué escuela queremos y cómo vamos a gobernar la escuela, ¿no? La verdad es que es interesante para seguir aprendiendo y seguir pensando colectivamente y construyendo colectivamente. Gracias, Germán. Héctor González, nuestro compañero Héctor González, es docente de teatro y licenciado en Enseñanza de las Artes por la Universidad Nacional de San Martín. Fue profesor y director del Instituto Vocacional de Arte Labardén de la Ciudad de Buenos Aires. Es integrante del equipo de la Escuela de Formación Pedagógico Sindical del SUTEBA, autor del libro Reconociendo Nuestro Trabajo Docente, de Ediciones Cetera, fue coordinador de la revista pedagógica La Educación en Nuestras Manos, del SUTEBA, y actualmente coordina la revista digital 737, Territorio de Libertad. Héctor nos acompañó en La Pampa, en UTELPA, hace muy poquito tiempo, en nuestro congreso político-pedagógico, al que llamamos La Escuela que Queremos, y sus aportes también han sido muy importantes y son muy importantes para todas y todos. Así que bienvenido, Héctor, muchas gracias. Gracias. Quedamos lejos, no vas a poder patearme o... Ah, listo, porque soy medio larguero y allá en La Pampa estaban todos desesperados haciéndome señas y yo no me daba cuenta. Bueno, sí, creo que voy a lo que yo tengo para decir tiene que ver con lo que Luz y con lo que Germán acaban de plantear, solo que por ahí con otras palabras, otros términos. Este encuentro, este panel se llama Habla de trabajo docente. Hoy hay espacios curriculares que se llaman trabajo docente, hay bibliografía que habla de trabajo docente, se menciona en los currículum y hasta a veces en los medios lo leemos. Y no resulta escandaloso. Si recordamos lo que contó Hugo esta mañana, ¿no? Lo que costó la famosa anécdota de lo que le costó a esta organización nuestra, la CETERA, incluir la T de trabajadores de la educación. Hace no más, en términos históricos, es un momento, 50 años, ¿no? Creo que esta naturalización con la que ahora hablamos de trabajo docente y nadie se levanta y se va o nadie se horroriza, tenemos que verla como uno de los logros mayores de estos 50 años de lucha. Tendríamos que incluirlo en ese videíto tan hermoso que nos mostraron sobre los logros de las luchas de CETERA. Definirnos trabajadores de la educación y definir lo que hacíamos en las escuelas como trabajo fue una definición en ese momento, una decisión, pensémosla, debe haber sido terrible para un contexto, y no hablo de afuera, hablo de nosotros en las escuelas, de los docentes, en un contexto donde tenían hegemonía otras caracterizaciones
que, si no lo leyeron, el libro de Cetera, de Juan Balduzzi y Silvia Vázquez, de Apóstoles a Trabajadores, lo refleja hermosamente este pasaje. Ahora, creo que también se tuvo conciencia, sobre todo cuando se volvió a reorganizar la Cetera luego de la dictadura, que este posicionamiento, decirnos somos trabajadoras y trabajadores de la educación, habría que precisar. En ese momento, un suspiro nada más, 40 años de democracia, no decíamos trabajadoras. Y acá tenemos que ver otra enorme victoria del movimiento de las compañeras, del movimiento feminista, ¿no? Pero quiero decir, en ese momento, tomar este posicionamiento implicó paralelamente saber o entender que ese posicionamiento había que sostenerlo con organización, había que sostenerlo con luchas y había que sostenerlo también con argumentos, con fundamentos conceptuales, con teoría, con conocimientos sobre qué es este trabajo docente que acabábamos de inaugurar el término y qué es este sujeto trabajador en el cual nos estábamos incluyendo. Y fue así que esto tuvo su correlato en la Cetera y en muchas de sus organizaciones de base, en que se pensaron construidas como espacios, además de la reivindicación, como espacios de encuentro, de intercambio, de reflexión compartida entre trabajadoras, trabajadores, entre equipos escolares, entre todos los puestos de trabajo que conforman el sistema educativo para producir conocimiento. Pero se tuvo claro también, y por eso se abrieron estos espacios, que ese conocimiento que siempre se entendió como una herramienta de lucha fundamental, debía ser atravesado por la experiencia, por el pensamiento y por la reflexión de los propios compañeros, de las propias compañeras, sin desmerecer, sin ignorar, al contrario, apropiándonos de todo el conocimiento que se produce en todas las disciplinas. Necesitábamos afirmar este conocimiento sobre el trabajo docente desde una perspectiva del trabajo en las instituciones educativas. Y así se fue produciendo a lo largo de estos 40 años de democracia, que es cuando la Cetera se reorganiza, un corpus de conceptos, de ideas, de las cuales yo vengo, no soy autor de esto que voy a decir, simplemente vengo a transmitir algo de ese conocimiento que fuimos construyendo colectivamente en estos espacios. Fueron conocimientos que nos han permitido y nos permiten disputar nuestro trabajo, disputar el sentido, el contenido, las condiciones de nuestro trabajo, disputarlo en primer lugar en las aulas, en las escuelas con nuestros propios compañeros, disputarlo en los ámbitos académicos, disputarlo en los ámbitos, por supuesto, paritarios, legislativos e incluso disputarlo en el sentido común de la gente. Disputar que educar es un trabajo, ¿no? Y en una clara diferenciación con la idea capitalista del empleo asalariado, que este trabajo, como todo trabajo, es productor, es creador, es transformador. Es el trabajo específico y fundamental, por otra parte, de cualquier sociedad, de producir la transmisión sistemática de la cultura y del conocimiento que las generaciones que nos antecedieron han acumulado y que tenemos que legar a las nuevas
generaciones. El trabajo de producir una transmisión que, vuelvo a decir, es sistemática, pero es además institucionalizada y es además socialmente determinada. Y quiero detenerme en cada uno de estos rasgos. Es una transmisión sistemática, ordenada, graduada, pero no lineal, no mecánica, no literal, sino necesariamente situada, contextuada en esa realidad donde se va a producir. Esto significa que la trabajadora o el trabajador de la educación no es un pasivo aplicador de recetas didácticas, no es un operario de una plataforma, sino que es productor en esa situación. Productor en un doble sentido, porque en esa circulación que se establece en el aula, el trabajador docente está generando, está movilizando, está conduciendo un complejo encuentro entre algo que fue producido en otro contexto, en otro tiempo, probablemente en función de otras preguntas, decía, lo está poniendo a circular y a encontrarse con las dudas, con los interrogantes, con las incertidumbres, con las perplejidades, con las certezas, con las sensibilidades que portan esos sujetos, tengan 2 años en maternal o tengan 70 en la escuela de adultos, ¿no? Y en este encuentro, ese objeto del conocimiento, de la cultura, necesariamente resulta transformado. Es decir, que se está operando ahí, y el docente es un protagonista y un impulsor de una instancia fundamental del proceso de producción del conocimiento en la sociedad, que ese proceso tiene una parte que es indispensable, que es el de la transmisión, para que históricamente se pueda seguir desarrollando. Decía, y en esa es doblemente productor, porque en esa producción de transmisión está produciendo, como lo produce cualquier trabajador en su trabajo, conocimiento sobre ese trabajo. Está produciendo conocimiento sobre qué es una escuela, qué es una clase, qué es la educación. Está produciendo conocimiento pedagógico, pedagogía. Esta es la doble caracterización de nosotros, los trabajadores de educación, como productores. Ahora, si detuviéramos esta caracterización aquí, podría parecer como un trabajo y una producción de tipo artesanal y de tipo individual. Pero sabemos que ese proceso de producción se da en una institución, en una organización del trabajo y de producción, en una organización social, como hay otras organizaciones sociales de trabajo, en donde un conjunto de trabajadoras y de trabajadores hacen colectivamente esa producción en esa escuela y en ese sistema educativo de la cual esa escuela forma parte. Es decir, que lo que el trabajador, la trabajadora hace en el acotado espacio y tiempo de su tarea, en el aula, en la biblioteca, en la dirección, donde sea su parte del local de trabajo que es la escuela, eso no es sino parte, está articulada, está entramada con el trabajo de muchos otros sujetos trabajadores que están haciendo en conjunto esa producción, que no es más
ni menos que la educación de todos los chicos de una escuela, de todos los niños o adolescentes de un barrio, de toda una franja etaria de una sociedad. Pensar la escuela entonces no como un mero escenario o un mero contexto, donde se da una sumatoria de trabajos individuales, sino como un proceso de producción institucionalizada, visibiliza y pone en un primer plano y de manera contundente la organización de ese trabajo y la materialidad de ese trabajo, algo que a veces la teoría pedagógica pasa por alto o no toma suficientemente en consideración, y así es como cuando los trabajadores docentes en formación entramos finalmente al lugar de trabajo, a veces nos damos la cabeza contra la pared porque no entendemos mucho de lo que pasa. Ahora, nuevamente, si nos detenemos aquí, podría parecer una producción, un trabajo, una producción de tipo autogestionado, autosuficiente, y acá es necesario incluir esa otra tercera dimensión, que es, para poder entender y para poder analizar estas cuestiones, que es que esa producción que hacemos está socialmente determinada. Esto nos abre a muchísimos aspectos. Los compañeros que me antecedieron lo señalaron. Solo voy a decir que una de las consecuencias que esté socialmente determinada es que la educación está organizada, está concebida, organizada y regulada por políticas de Estado. Y estas políticas de Estado están operando por acción o por omisión en esa producción educativa que está sucediendo ahí. Esa regulación del Estado en el Estado en el cual estamos, que es un Estado capitalista, responde a la matriz de trabajo que ha instalado firmemente el capitalismo, que es la idea del trabajo asalariado, es decir, lejos de esta idea que nosotros como trabajadores tenemos que reivindicar, que nuestro trabajo es productor, creador, transformador, lo reduce la idea de trabajo a la mera realización individual de un cierto repertorio de tareas prescriptas y que están prescriptas por otras, en las cuales el trabajador no suele tener injerencia. Concebir el trabajo de educar, mejor dicho, la educar como un trabajo y la escuela como un espacio social de trabajo nos permite nombrar lo que hacemos en las escuelas como procesos de trabajo. El concepto de proceso de trabajo que hemos traído de las disciplinas del trabajo, de otros trabajadoras y trabajadores que han estudiado estos temas antes, nos ha ido revelando fundamental como instrumento de lucha, porque el concepto de proceso de trabajo nos permite poner juntas, articular, relacionar, dar un sentido, dar un valor a una multiplicidad de tareas, de actividades, de acciones, de gestos, que a falta de un concepto como este de proceso de trabajo que las englobe y las integre, suelen aparecer, incluso nosotros mismos como trabajadores y trabajadores, como cosas aisladas, como cosas fragmentadas, a veces aleatorias,
que dependen de la buena onda de cada uno, o, como suele también suceder incluso para nosotros mismos, quedan invisibilizadas como trabajo. El concepto de proceso de trabajo nos permite integrar, visibilizar en primer lugar, e integrar todas las acciones que como trabajo realizamos antes de entrar a la escuela y al aula, cuando estamos en la escuela y en el aula, y después que nos vamos del aula y de la escuela. Nos permite integrar, vuelvo a insistir, visibilizar en primer lugar a nosotros mismos todas esas tareas como partes de un proceso, y es lo que nos permite disputar esta idea tan instalada y tan interesadamente instalada de que nosotros trabajamos solo cuando estamos con los alumnos, ¿no? Se nos reconoce como trabajo esa interacción con el alumno. Como todo lo demás del proceso de trabajo, que no lo podemos nombrar, ni caracterizar, ni ver, como no está visto, por lo tanto, no está en nuestro contrato laboral. Y solo nos pagan, en general, salvo muchas luchas que desde CETERA hemos tenido que dar para que algunos puestos de trabajo puedan tener una parte de la jornada laboral reconocida. Y cuando yo decía, como todos los conceptos que se construyen desde una organización sindical, se construyen para disputar, para generar demanda y para disputar. Este concepto de proceso de trabajo nos permite, es una herramienta para poder luchar para una pelea estratégica, si las hay, que es sobre la jornada laboral. Disputar una jornada laboral docente que permita incluir adentro de esa jornada laboral toda la extensión, la diversidad y la complejidad que tiene nuestro proceso de trabajo. Ahora, si miramos, yo a veces, hoy me mostraba Rosana, en La Pampa hicimos un ejercicio vocal, jugamos con la idea de todo este proceso de trabajo, ¿no? No lo podemos hacer aquí, pero si nosotros nos detenemos a ver todas esas acciones que, vuelvo a decir, hacemos antes de entrar a la escuela y al aula, durante y después, veremos que prácticamente en todas, directa o indirectamente, está involucrado algún otro trabajador, trabajadora con la que estamos trabajando. Es decir, este concepto de proceso de trabajo a la vez nos permite visibilizar que nuestro proceso de trabajo está integrado, articulado, forma parte de un proceso de trabajo colectivo. Que la escuela es una unidad de producción social de la transmisión, que está organizado como un conjunto de procesos de trabajo que forman un proceso de trabajo colectivo. Este concepto de proceso de trabajo colectivo también es una herramienta de lucha, porque es lo que nos permite, lo que nos va a permitir disputar que en las instituciones educativas haya espacios, haya tiempos, haya formación continua para poder garantizar que ese colectivo de trabajadoras y trabajadoras pueda efectivamente llevar adelante la concepción, la planificación, la evaluación y la sistematización de los conocimientos producidos por ese colectivo, que lo pueda hacer de una manera colectiva.
A lo largo de los años, en estos debates, tanto en SUTEBA, que es la organización en la cual yo estoy, y en CETERA, estos debates y estos desarrollos nos permitieron, nos empezamos a dar cuenta que esta categoría que hemos construido con tanto esfuerzo de trabajo docente, en realidad nos va quedando chica. Porque la categoría trabajo docente parecería dar cuenta del trabajo que hace el docente. Y si uno piensa en esto que nos posibilita ver el concepto de proceso de trabajo colectivo, que la escuela es una organización de trabajo, es necesario abarcar toda esa organización. Y para eso estamos pensando, le hemos puesto este nombre, pero en otra categoría, sin seguir desarrollando la otra, pero en otra categoría que nos permita entender esta escuela, que es la categoría de trabajo educativo, que nos pueda permitir salirnos de la exclusiva mirada en el aula, porque hoy día cualquier análisis de la educación, incluso la bibliografía, el núcleo, el centro es el aula. Y efectivamente, el aula es un núcleo, pero no es el único espacio, todos lo sabemos, que en la escuela está enseñando, que en la escuela está educando. Me gusta traer siempre aquí algo que decía Estela Maldonado. Estela decía, la que educa es la escuela. Y el desafío que tenemos por delante es desarrollar esta nueva categoría, se llame trabajo educativo, con el nombre que finalmente se le vaya a poner, ¿no? Una categoría donde veamos a todo ese entramado de procesos de trabajo docente y procesos de trabajo no docente, que también están educando. ¿En cuántas escuelas la portera que recibe a las familias es un sujeto fundamental del proyecto educativo de esa escuela? ¿No? ¿Cómo se le da de comer a los chicos en el comedor? Es parte de un proyecto educativo, aunque sean las auxiliares las que estén a cargo. Entonces, esto para los puestos de trabajo que están. Y nosotros desde SUTEBA, de CETERA, venimos peleando por no reducirnos a los puestos de trabajo que están. Necesitamos nuevos puestos de trabajo. Solo pensamos hoy en los terribles desafíos que nos plantea el desarrollo acelerado de la tecnología educativa, de la tecnología en general, de la inteligencia artificial, que eso, primero, no tenemos que estar a la defensiva, al contrario, tenemos que estar a la ofensiva. Como trabajadoras, como trabajadores, tenemos que plantearnos, apropiarnos de eso, que entre otras cosas es producto del trabajo humano. Y necesitamos los trabajadores apropiarnos del producto que han producido otros trabajadores. Pero esa apropiación tampoco la podemos pensar como que el maestro se va a convertir, vaya a saber en qué cosa. Seguramente tendremos para estos desafíos, las escuelas tendrán que tener puestos de trabajo que tengan que ver con la operación, con la instrumentación, con el armado de propuestas específicas que sean herramientas e insumos para el trabajador docente. Entonces digo, esta... ¿Es el tuyo? Es el de él. No, es que tengo que tomar un antibiótico, digo, ya es la hora. Ya redondear. Muy bien, ese fue el primer gesto. Entonces, para redondear,
el concepto de trabajo docente, decía, fue una herramienta fundamental y sigue siéndola. Pero para este contexto que tan bien se describió esta mañana, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos seguir desarrollando estas concepciones, incluso algo que por lo menos en SUTEBA hemos empezado a hacer, también necesitamos estas categorías de trabajo docente, fueron construidas, y no podía ser de otra manera, desde miradas patriarcales. Tenemos las propias categorías con las que trabajamos, tenemos que atravesarla, es el reto que tenemos ya. Ayer en la red de Estrado con las compañeras de género estuvimos presentando una pequeña aproximación a estos temas. Tenemos que repensar y creemos que tenemos que, por delante, desarrollar esta nueva categoría de trabajo educativo, porque de todas estas cuestiones que nos rodean, probablemente, y se señalaba esta mañana, una que tenemos es una exacerbación del individualismo, ¿no? Una exacerbación de la salida individual, una deslegitimación de los lazos solidarios, ¿no? De deslegitimación de lo común, de lo colaborativo, incluso de la propia idea de democracia, ¿no? Y en este contexto tenemos la escuela. En los 90, acá hay muchos y muchos jóvenes, con más antigüedad docente, en los 90 decíamos, la escuela pública es la última frontera de lo público, y defendimos lo público de la escuela en los 90. Hoy, que está puesta en cuestión la propia idea de democracia, probablemente la escuela va quedando, como también alguien lo decía recién también Germán, va como quedando como el único espacio de participación pública. ¿Qué otro espacio social hay? Hay muchos espacios públicos, pero ¿qué otro espacio social como la escuela donde una comunidad pueda participar, pueda ser escuchada, pueda llevar iniciativas, pueda intercambiar, pueda vincularse entre sí? ¿Cuántos lugares de relación social van quedando en esta marea individualizadora? Hoy creo que tenemos, como en los 90 era la frontera de lo público, hoy algo así como que la escuela, creo, es la frontera de lo democrático. La escuela es el lugar donde construir lo democrático de la sociedad, me parece, o por lo menos uno de los lugares, que no es esta supuesta democracia neoliberal que nos venden, pero seguramente tampoco es la democracia que heredamos del Fordismo, de la sociedad industrial del siglo XX. Creo que, bueno, no soy yo el que lo dice, muchos, que tenemos que inventar otra democracia, otras formas de relación democrática, y ahí tenemos la escuela. Ahora, para poder transformar esta escuela en una escuela constructora de democracia, que no es solo enseñar democracia, más allá de que tenemos que seguir enseñándola. No es solo, a mi criterio, convocar, movilizar a que los estudiantes se organicen, a que se organicen
como existió en algún momento la experiencia en Provincia de Buenos Aires con Cafiero, la experiencia de consejos de aula donde los chicos participaban, que hay que seguir haciéndolo y más. Pero tenemos que pensar en la escuela como un laboratorio donde poder construir nuevas relaciones democráticas entre todos los sujetos trabajadores docentes, los sujetos trabajadores no docentes, los estudiantes desde sala de 2 a 70 de adultos, cada uno en sus posibilidades, las familias, las organizaciones comunitarias que nos rodean en cada escuela. Necesitamos construir, y como cada disputa, necesitamos construir conocimiento para poder efectivamente transformar. Y bueno, este ámbito, como todos los ámbitos, como el magnífico congreso que hicieron en Utelpa, y bueno, todos los espacios que abren los sindicatos, creo que es la batalla por delante. Hace 50 años la batalla fue trabajadores de la educación como sujetos políticos y construir esta categoría. Hoy creo que es trabajadores, docentes, siendo parte o movilizando una lucha social por una distinta democracia. Bueno, gracias. Me excedí.